Lo más sorprendente de algunos de los monumentos más famosos del planeta no es que sigan en pie, es que estuvieron a punto de no estarlo. La Estatua de la Libertad pasó décadas deteriorándose por dentro, mientras millones de personas la fotografiaban sin sospechar nada. El Partenón, símbolo universal de la perfección arquitectónica, está construido sobre una ilusión óptica cuidadosamente calculada, y la Torre Eiffel debía desaparecer pocos años después de inaugurarse. Lo que solemos llamar obras maestras suele ocultar algo mucho menos elegante: errores, defectos, soluciones improvisadas y problemas que nadie menciona en las visitas guiadas. Hoy vamos a descubrir varios impactantes errores de los monumentos que más admiras. Ponte cómodo porque arrancamos. Número 1. Nació torcida y nadie logró enderezarla jamás. En una llanura de la Toscana, los obreros apenas habían levantado las 3 primeras plantas de un campanario cuando notaron algo que les heló la sangre. La torre se inclinaba mientras la construían. Corría ya el año 1178. La futura Torre de Pisa todavía era una obra a medias y ya se caía. El problema estaba abajo. Habían apoyado casi 15.000 toneladas de mármol sobre un cimiento de apenas 3 metros, clavado en un subsuelo de arcilla blanda y agua. El terreno cedió por el flanco sur, y la torre se fue con él. En lugar de derribarla, los constructores de los siglos siguientes intentaron corregir la inclinación sobre la marcha, levantando las plantas superiores más altas por el lado hundido para recuperar la vertical. El resultado de aquel forcejeo con la gravedad fue inesperado. La torre dejó de ser una línea inclinada limpia y se curvó hasta parecer un plátano de piedra. El ingeniero John Burland, que la estabilizó en los años 90, lo resumió sin rodeos: esta torre nunca estuvo derecha. Tardaron casi 200 años en terminarla, entre 1173 y 1372, parando la obra una y otra vez por guerras y disputas. Y cada una de esas largas pausas, sin que nadie lo planeara, dejaba descansar el terreno y le permitía aguantar un poco más de peso. La torre se salvó por accidente. Piénsalo. El monumento más famoso del mundo por estar torcido lo es por un error que sus constructores jamás consiguieron arreglar. Hoy el planeta celebra una cicatriz que aprendió a sostenerse, no una hazaña de ingeniería. Número 2. El fraude de acero sigue colgando sobre el río. J. Lloyd Hay era un fabricante de cable de Brooklyn con un contrato envidiable y una conciencia de plomo. Corría ya el año 1878. Su empresa surtía el alambre de los cables maestros del puente de Brooklyn, la obra de ingeniería más ambiciosa de Estados Unidos en aquel siglo. El engaño que montó era tan sencillo como descarado. Enviaba a la obra una partida de cable bueno para que los inspectores la aprobaran, y por otra puerta colaba grandes cantidades de cable defectuoso ya rechazado, que acababa en el corazón de los cables. Para cuando descubrieron la trampa, ya era demasiado tarde. Unas 221 toneladas de alambre fraudulento habían quedado tejidas dentro de los cables maestros. Arrancarlas de allí era imposible sin desmontar el puente entero. Washington Roebling, el ingeniero jefe, calculó con frialdad cuánta resistencia se había perdido y mandó añadir 150 cables nuevos de refuerzo para compensar el robo. No reparó el fraude, lo enterró bajo más acero. Por eso, cada vez que alguien cruza el puente de Brooklyn, uno de los símbolos de Nueva York, lo hace sobre un secreto incómodo. El cable podrido de Hay sigue ahí dentro, 140 años después, y forma parte del puente con la misma legitimidad que la piedra de sus torres. El puente aguanta porque un ingeniero honesto cubrió la trampa de un hombre deshonesto con un margen de seguridad que todavía nos protege a todos. Número 4. Una ópera imposible arruinó a su creador. En 1957, un arquitecto danés casi desconocido llamado Jørn Utzon ganó un concurso internacional con unos dibujos en los que unas conchas blancas parecían flotar sobre el puerto de Sídney. El jurado quedó hechizado, pero detrás de tanta belleza se escondía un problema diminuto. Nadie en el mundo sabía cómo construir aquello. Las conchas del dibujo eran geometría libre, superficies que ninguna fórmula conocida lograba traducir en hormigón. Durante años, los mejores ingenieros se estrellaron contra ese muro matemático. La solución llegó en 1961, casi como una revelación. Bastaba con imaginar que todas las conchas
por distintas que parecieran, eran trozos recortados de una misma esfera gigante de 75 metros de radio, y solo entonces pudieron fabricarlas. El precio de aquella belleza fue brutal. El presupuesto saltó de 7 millones a 102 millones, 14 veces más de lo prometido. Las peleas por el sobrecoste asfixiaron al arquitecto. En febrero de 1966, humillado por el nuevo gobierno y sin cobrar lo que se le debía, Hudson hizo las maletas y abandonó Australia. La Ópera de Sídney se inauguró en 1973 y se convirtió en uno de los edificios más reconocibles del planeta. Pero el hombre que la había soñado jamás la vio terminada con sus propios ojos. Hudson murió en 2008, a los 90 años, sin haber vuelto jamás a Australia. Número 5. Se devoraba a sí misma por dentro, en silencio. Una tercera parte. Esa es la fracción del grosor que llegaron a perder algunas de las barras de hierro que sostienen por dentro la Estatua de la Libertad. Se las comió la corrosión desde dentro, sin que nadie lo advirtiera durante casi un siglo. La culpa fue de una mezcla peligrosa de dos metales que nunca debieron tocarse. Gustave Eiffel, el mismo ingeniero de la torre parisina, diseñó el esqueleto interno con hierro, mientras que toda la piel exterior es de cobre. Cuando dos metales tan distintos se tocan con humedad salada, se desata una corrosión galvánica. Uno se sacrifica para proteger al otro. El aislante de amianto que debía separarlos absorbió el agua de mar y, lejos de proteger, aceleró el desastre. Para los años 80, la gran dama del puerto de Nueva York estaba enferma por dentro. La antorcha original quedó irreparable, y en 1986 la sustituyeron por una réplica nueva recubierta de oro. Toda la armadura interna se rehizo en acero inoxidable, aislada con teflón, para que el viejo accidente químico no se repitiera. Te confieso que conocer esto me cambió la forma de mirarla. Durante años, la imaginé como un bloque sólido y eterno. Descubrir que por dentro se consumía en silencio, década tras década, me hizo verla mucho más humana. Un cuerpo que también enferma y al que hay que cuidar para que siga de pie. Resulta que hasta la libertad se corroe si nadie la vigila. Número 6. 100 años abierta al cielo, esperando un milagro. Imagina que entras en la Catedral de Florencia hacia 1410. Alzas la vista buscando el techo y, en lugar de bóveda, lo que ves sobre tu cabeza son las nubes. Durante más de un siglo, el corazón del templo fue un agujero de más de 40 metros de diámetro, abierto al cielo, porque nadie en toda Europa sabía cómo cerrarlo. El problema era de pura escala. Para levantar una cúpula tan ancha, hacía falta un bosque entero de andamios que la sostuvieran mientras fraguaba, y en toda la Toscana no había madera suficiente para semejante cimbra. Así que dejaron el hueco abierto, una herida descomunal en el edificio más importante de la ciudad, tapada con lonas cada vez que amenazaba lluvia. La solución llegó por fin en 1418, de la mano de la persona menos esperada. Filippo Brunelleschi era orfebre de oficio, no arquitecto, y se presentó al concurso con una idea que a muchos sonó a locura. Una cúpula capaz de sostenerse durante la obra, sin cimbra, levantada ladrillo a ladrillo en espiga. Ganó el concurso y entre 1420 y 1436 cerró el cielo de Florencia. Te confieso que, de toda esta lista, este es el caso que más me emociona. Durante años creí que las grandes obras nacían de un plan perfecto desde el primer día, pero Florencia me enseñó lo contrario. A veces se empieza a construir algo enorme sin saber aún cómo se va a terminar, confiando en que alguien, algún día, resuelva el agujero que tú dejaste abierto sobre la ciudad. Y contra todo pronóstico, alguien lo resolvió. Número 7. Demasiado plana. La cúpula se derrumbó sola. Hay un dato sobre Santa Sofía que cuesta creer. La cúpula más célebre del mundo antiguo se derrumbó por completo apenas 21 años después de terminarse. Se alza en la antigua Constantinopla, la actual Estambul. Cuando el templo se inauguró en el año 537, su cúpula dejó mudo al imperio entero, pero sus arquitectos habían cometido sin saberlo un error de pura ambición. La hicieron demasiado plana. Una cúpula tan plana empuja hacia los lados con una fuerza descomunal que los muros no pudieron contener. Las primeras grietas aparecieron en los años 553 y 557.
El 7 de mayo del año 558, la cúpula entera se desplomó con estruendo. Lejos de rendirse, los bizantinos volvieron al trabajo. Isidoro el Joven, sobrino de uno de los arquitectos originales, rehizo la cúpula con una corrección decisiva. La levantó unos 6 metros más alta y mucho más empinada, que empuja menos hacia los lados. Usó además materiales más ligeros y abrió un anillo de ventanas en la base. Esa segunda cúpula, rededicada en el año 562, sigue asombrando a los visitantes casi 1500 años después. La imagen que conservas de Santa Sofía no es la del genio que acertó a la primera, es la del que se equivocó. Vio su obra derrumbarse ante el imperio entero y, pese a todo, tuvo el coraje de volver a subir al andamio. Número 8. La corrección de ingeniería más antigua en pie. 4600 años. Esa es la antigüedad del fallo más antiguo que la humanidad dejó corregido a la vista de todos, grabado en la silueta quebrada de una pirámide del desierto egipcio. Es, muy probablemente, la rectificación de ingeniería más vieja del mundo que todavía sigue en pie. Hacia el año 2600 a.C., el faraón Seneferu ordenó levantar una pirámide gigantesca en la necrópolis de Dahshur. Sus constructores empezaron con un ángulo muy pronunciado, de unos 54 grados, buscando una montaña altísima. Pero con la obra ya muy avanzada, apareció el aviso que ningún arquitecto quiere ver: grietas. La estructura no soportaba su propio peso, con una inclinación tan agresiva. La decisión que tomaron quedó escrita en la piedra. En lugar de demoler lo construido, cambiaron el ángulo de la pirámide en plena construcción. A media altura, las 4 caras se suavizan de golpe, pasando de los 54 grados a unos 43 mucho más seguros. Por eso tiene una forma única en todo Egipto, claramente quebrada, y la llaman la pirámide acodada, la pirámide doblada por la mitad. Y no fue una corrección caprichosa. Sabemos que otra pirámide anterior del mismo faraón, la de Meidum, se había derrumbado, dejando un montón de escombros que aún rodea su base. Aquella lección pesaba sobre la conciencia de los ingenieros que aprendieron del desastre y rectificaron sobre la marcha. Hay además una ironía final magnífica. Esa misma pirámide imperfecta, corregida a mitad de obra por puro miedo al colapso, es precisamente la mejor conservada de todo Egipto. Todavía conserva buena parte de su revestimiento liso original, ese que las célebres pirámides de Giza perdieron hace muchos siglos. Piénsalo bien un instante. El monumento humano que mejor ha resistido 4600 años no es el que salió perfecto a la primera, es el que sus constructores tuvieron la humildad de corregir en cuanto lo vieron agrietarse. Número 9. Las grietas estaban en el plan desde el principio. Hace casi 1900 años, los ingenieros de Adriano terminaron en Roma la cúpula de hormigón sin armadura más grande de la historia, y la levantaron sabiendo de antemano que iba a agrietarse. El Panteón guarda ese secreto incómodo escrito en su propio techo. Si recorres la cúpula por dentro, descubres grietas que siguen los meridianos, de arriba a abajo. Los estudios modernos han demostrado algo asombroso sobre ellas. Buena parte de esas grietas aparecieron casi en el mismo instante en que se retiraron los andamios de la obra. Los romanos las esperaban. Sabían que una cúpula de hormigón de ese tamaño tiende a abrirse por su propio peso, y asumieron el coste como parte del trato. Su respuesta fue tan elegante como discreta. Rodearon el exterior de la cúpula con anillos escalonados de piedra que la aprietan desde fuera y le impiden seguir abriéndose. Y cuando los cimientos también empezaron a agrietarse por la arcilla del subsuelo, añadieron un segundo anillo de refuerzo alrededor de la base. Conviene ser honestos sobre lo que hoy ignoramos. No sabemos con qué precisión calcularon los romanos esos empujes laterales, porque no dejaron por escrito ninguna fórmula, solo el edificio. Tampoco sabemos si lo entendían con números o con siglos de oficio. Lo único seguro es que funcionó. La cúpula más perfecta de Roma lleva 1900 años agrietada, y ahí sigue. Número 10. Nació temporal y odiada por los artistas. En 1887, algunos de los nombres más brillantes de la cultura francesa firmaron juntos una carta furiosa para impedir que se construyera una torre de hierro en pleno centro de París. La llamaron monstruosa, inútil y una vergüenza nacional. Esa misma torre,
es hoy el símbolo universal de Francia. La Torre Eiffel nació con fecha de caducidad escrita en su contrato. Gustave Eiffel obtuvo apenas un permiso de 20 años, ligado a la Exposición Universal de 1889. Cumplido el plazo, la torre debía desmontarse y el terreno volver a la ciudad. Era, oficialmente, una simple estructura temporal destinada a desaparecer. El rechazo fue absolutamente feroz. Escritores como Guy de Maupassant y arquitectos como Charles Garnier, autor de la Ópera de París, firmaron en Le Temps una protesta en nombre del buen gusto francés. La comparaban con una gigantesca chimenea de fábrica que ensuciaría el cielo, y para muchos parisinos no pasaba de ser un adefesio de hierro que convenía derribar cuanto antes. Al final, no la salvó su belleza, sino su pura utilidad. Alguien se dio cuenta a tiempo de que su cima era el lugar perfecto para una antena. La torre se volvió valiosísima primero para la telegrafía sin hilos y más tarde para las comunicaciones militares. Derribar una antena tan eficaz habría sido una estupidez, y así, por pura conveniencia técnica, la estructura condenada a muerte se quedó en pie para siempre. El monumento más romántico del mundo sigue ahí no porque lo amaran, sino porque resultó demasiado útil para tirarlo. Número: Hero One. Pierde los dedos y cambia de color. Cada año, varios rayos golpean los brazos abiertos del Cristo Redentor de Río de Janeiro, y de vez en cuando se llevan un trozo de él. En 2014, un solo temporal le arrancó parte del pulgar y del dedo corazón de la mano derecha, ante el asombro de toda la ciudad. La estatua vive expuesta en lo más alto del Cerro del Corcovado, convertida ella misma en un pararrayos natural de 38 metros, y los expertos calculan entre 3 y 6 impactos de rayo al año. La mayoría son inofensivos, pero algunos astillan la blanda piedra de las manos o la cabeza y obligan a un equipo de restauradores a subir 40 metros para recomponer al Cristo herido. Aquí aparece el problema que de verdad lo transforma. La estatua está recubierta por millones de teselas de esteatita clara, una piedra jabón de un tono muy concreto y luminoso. Pero la cantera de la que salió aquella piedra se ha agotado por completo. Cada reparación les obliga a usar esteatita de un tono algo más oscuro. El resultado es tan lento como inevitable. Reparación tras reparación, rayo tras rayo. El Cristo de un blanco antaño luminoso se va volviendo más oscuro. El monumento que abraza la ciudad de Río envejece a la vista de todos, cambiando de espacio de color igual que la piel cambia con el paso de los años. Número: Herrera 12. 632 años para una catedral. 632 años. Ese es el tiempo que pasó entre el día en que se colocó la primera piedra de la Catedral de Colonia y el día en que por fin se dio por terminada. Para que te hagas una idea, si la hubieran empezado el año en que los reyes católicos conquistaron Granada, la habrían acabado casi en nuestros días. La obra arrancó en 1248 con una ambición desmesurada, pero hacia 1473 el dinero y las ganas se agotaron y la construcción se detuvo en seco. Y entonces el simple fallo se volvió leyenda. Sobre la inacabada Torre Sur quedó plantada una enorme grúa de madera medieval, inmóvil, esperando unas obras que no llegaban. Esa grúa permaneció allá arriba cerca de 300 años. Generaciones enteras de habitantes de Colonia nacieron y murieron contemplando la misma grúa quieta sobre su catedral a medias, hasta que la imagen se volvió el símbolo de la ciudad, el dibujo de los grabados. La obra no se reanudó hasta 1842, cuando aparecieron por casualidad los planos medievales que se daban por perdidos, y un rey prusiano decidió terminar lo que la Edad Media había dejado a medias. En 1880 cayó por fin la última piedra, y el monumento más visitado de Alemania es, en el fondo, la obra inacabada más paciente de Europa. Número: Hierro 13. El sol casi impide cerrar el Gran Arco. El Gran Arco de San Luis, en Estados Unidos, parece la curva más serena del mundo, pero aquel día de 1965 sus obreros estuvieron a punto de no poder cerrarlo por culpa del sol. El monumento nació de una emergencia. El arco se levantó construyendo sus dos patas por separado, cada una creciendo hasta encontrarse en lo alto. El margen de error era minúsculo para una mole de acero de casi 200 metros, poco más de 4 décimas de milímetro.
Si las dos patas no llegaban perfectamente alineadas, la pieza final de la cúspide no encajaría. Entonces se metió el sol de por medio. El calor del día dilató el acero de la pata sur, la que daba al mediodía, y esa pata creció lo suficiente para cerrar el hueco que necesitaban. El metal, al calentarse bajo el sol de Missouri, se había estirado unos 13 centímetros de más. El montaje quedó bloqueado en lo alto. La solución fue mitad física, mitad bomberos. Rociaron la pata sur con agua fría para contraer el acero, mientras unos gatos hidráulicos empujaban las dos patas para abrir el hueco justo. El 28 de octubre de 1965, la pieza final entró en su sitio. El monumento, que hoy parece una curva perfecta, estuvo a punto de quedarse abierto para siempre por unos centímetros de sol. Número: Hero 14. 4 torres inclinadas a propósito hacia afuera. El emperador Shah Jahan ordenó construir para su esposa muerta el mausoleo más perfecto jamás imaginado. Sus arquitectos escondieron dentro un truco asombroso que casi ningún visitante nota. Los 4 minaretes están torcidos a propósito. El Taj Mahal no es del todo recto y nunca pretendió serlo. Si observas con calma las 4 torres que rodean la tumba, descubrirás que ninguna está perfectamente vertical. Todas se inclinan ligeramente hacia afuera, y no se trata de un error ni de un asentamiento del terreno. Es un seguro de vida pensado hace casi 4 siglos. En caso de terremoto, los minaretes están diseñados para caer hacia afuera, lejos de la cúpula y la tumba. Hay además un segundo secreto, este más inquietante, bajo tus pies. El Taj Mahal no se apoya sobre roca, sino sobre un cimiento de pozos de madera. Esa madera solo se mantiene firme mientras permanece húmeda, alimentada por el río Yamuna, que corre justo detrás. Mientras el río respira, la madera aguanta. Y hay un último engaño dentro del propio mausoleo. Las 2 tumbas que ven los visitantes son falsas, simples cenotafios, porque los cuerpos reales reposan en una cámara cerrada justo debajo. El día que ese río se secara del todo, esa base centenaria podría quedar en peligro. El símbolo universal del amor eterno descansa sobre simple madera y sobre la fe en que un río no deje nunca de fluir. Número: Hero 15. El reloj más puntual del mundo está inclinado 0,26 grados. Esa es la pequeña inclinación que arrastra en silencio la torre que el mundo conoce como Big Ben, en Londres. La propia ciudad la descubrió casi por accidente, excavando bajo sus pies. El reloj más célebre del planeta se aparta de la vertical. El nombre correcto de la torre es Elizabeth Tower, y Big Ben es en realidad la gran campana de dentro. La torre se inclina poco a poco hacia el noroeste, lo bastante para que su punta se desvíe varios cientos de milímetros de la vertical. La causa está debajo, unos cimientos asentados sobre la grava y la blanda arcilla de Londres. La inclinación se hizo evidente al excavar las líneas modernas del metro cerca de la base. Cada túnel perforado bajo Westminster altera el terreno, y la pesada torre responde apartándose un poco más. Ahora bien, conviene no exagerar. Comparada con la Torre de Pisa, la inclinación de Londres es un leve susurro, apenas una fracción de aquella, tan suave que harían falta siglos para que llegara a preocupar de verdad. Por eso casi ningún turista la percibe. Al ritmo actual, la torre tardaría miles de años en acercarse a la inclinación de Pisa. Número 16. Roma se llevó su propio anfiteatro a casa. Si hubieras paseado junto al Coliseo de Roma hacia 1350, habrías visto una escena hoy impensable: media fachada derrumbada por el suelo y vecinos cargando sus carros con las piedras caídas del monumento más famoso del imperio. El golpe vino desde abajo. El lado sur del Coliseo se había levantado sobre terreno blando, el relleno de un antiguo lago de los jardines de Nerón, mientras que el lado norte se apoyaba sobre roca volcánica firme. Cuando un fuerte terremoto sacudió Roma en 1349, el flanco sur, mal cimentado, se vino abajo, mientras el flanco norte aguantó en pie. Por eso el Coliseo que vemos hoy está partido en 2, una mitad alta y otra mitad mordida. Y lo de después fue casi peor que el terremoto. Durante siglos, aquellos escombros fueron una cantera gratuita a cielo abierto. Los romanos se llevaron el travertino caído para edificar palacios e iglesias por toda la ciudad,
y hay quien sostiene que parte de la Basílica de San Pedro lleva dentro piedra del Coliseo. Llegaron incluso a extraer las grapas de hierro que unían los bloques, dejando los agujeros que aún se ven. Te seré sincero con algo que tardé en aceptar. Durante años di por sentado que el Coliseo estaba roto solo por el paso del tiempo. Me costó asumir que buena parte de su ruina la causamos nosotros, llevándonos el monumento a casa piedra a piedra. El símbolo eterno de Roma sobrevivió a los gladiadores, pero estuvo cerca de no sobrevivir a los propios romanos. Número: Hero 17. Jamás se vio desde el espacio. ¿Cuántas veces te lo han repetido a lo largo de tu vida? ¿Cuántas veces has oído, con total seguridad, que la Gran Muralla China es la única obra humana visible a simple vista desde el espacio? Y si te dijera que es falso, y que el propio país que la construyó tuvo que admitirlo y borrarlo de sus libros de texto, pregúntate primero cómo iba a verse. ¿Cómo distingues, desde cientos de kilómetros de altura, una cinta de piedra de apenas unos metros de ancho, del mismo color pardo que las montañas sobre las que serpentea? No se puede. El astronauta Yang Liwei, el primer chino en el espacio, lo confirmó al volver. Por más que la buscó, jamás la vio. China retiró esa afirmación de sus manuales escolares. ¿Y la propia muralla? ¿La imaginas como una línea continua y perfecta de horizonte a horizonte? Tampoco lo es, ni lo fue nunca. Son tramos inconexos, construidos por dinastías distintas a lo largo de muchos siglos. ¿Y sabes qué les está pasando ahora mismo a muchos de esos tramos? Se están desmoronando. Las secciones más viejas, de tierra apisonada en pleno desierto, llevan décadas erosionándose, devoradas por el viento y el olvido. Entonces, ¿qué admiramos en realidad cuando admiramos la Gran Muralla? Admiramos una leyenda tan colosal que terminó tapando la verdad más simple de todas. Es obra de manos humanas, frágil como todo lo humano, y se borra un poco más con cada año que pasa sobre el desierto. Vamos ya por la mitad larga de este viaje. Por delante quedan los monumentos que más creías conocer de memoria. Aquí abajo, en los comentarios, mucha gente está escribiendo cuál de estos fallos ocultos le ha sorprendido más. La conversación ya está ocurriendo, así que sigamos bajando por la lista. Número Hero 18. La aguja medieval. No era medieval. Cuando el mundo contempló horrorizado cómo ardía la aguja de Notre Dame de París el 15 de abril de 2019, millones de personas lloraron la pérdida de una pieza intacta del medievo. El fuego se propagó en minutos. La aguja se alzaba casi 100 metros sobre el crucero, coronada por un gallo de cobre con reliquias guardadas en su interior. Pero aquella pieza célebre tenía menos años que muchas casas del propio barrio. La verdadera historia reordena lo que creías saber. La catedral sí es medieval, levantada sobre todo en los siglos XII y XIII, y tuvo una aguja original hacia el año 1220, pero el viento y los siglos la dejaron tan dañada que entre 1786 y 1792 la desmontaron por completo para que no se desplomara sobre los fieles. Durante varias décadas, Notre Dame no tuvo ninguna aguja. La aguja que el planeta vio arder en 2019 nació mucho después. La diseñó el arquitecto Viollet-le-Duc en pleno siglo XIX y se construyó entre 1853 y 1859, más alta y espectacular que la original. Era una recreación romántica, una idea decimonónica de cómo debía haber sido una catedral gótica perfecta. Así que aquello que el planeta lloró como un tesoro intacto de 800 años, tenía, en verdad, unos 160. La catedral volvió a abrir sus puertas en diciembre de 2024, con una aguja reconstruida idéntica a la que ardió. Número: Merio 19. 2 colores y 40 años de espera. Fíjate la próxima vez que veas el monumento a Washington, el gran obelisco blanco de la capital estadounidense. Descubrirás una línea reveladora. A un tercio de su altura, el tono del mármol cambia de golpe. Ese cambio de color cuenta, en silencio, una interrupción de más de 20 años. La construcción arrancó en 1848 cargada de energía patriótica, pero en 1854 se quedó sin dinero, se enredó en peleas políticas y se detuvo del todo. El muñón a medio levantar pasó más de 2 décadas abandonado a la intemperie, mientras el país entero se desgarraba en su guerra civil. Cuando se reanudó la obra en 1879,
La cantera original ya no daba exactamente la misma piedra. No quedó más remedio que traer mármol de otra cantera, con un tono ligeramente distinto. Por eso el obelisco luce hoy, y para siempre, dos colores, el de la piedra de antes de la pausa y el de después. Cuando por fin se terminó, fue durante unos años la estructura más alta del mundo, hasta que la Torre Eiffel la superó en 1889. Entre el primer bloque y el último pasaron cerca de 40 años. Se dedicó por fin en 1885, casi 4 décadas después de aquella primera piedra. El símbolo más reconocible de la firmeza de una nación lleva tatuada, a plena vista, la cicatriz de los años en que esa nación estuvo a punto de romperse en pedazos. Número: Ero 20. 140 años y un taller en cenizas. Antoni Gaudí sabía que iba a morir sin ver terminada su obra, y aquello no le quitaba el sueño. Cuando le preguntaban por la lentitud, respondía con calma que su cliente, Dios, no tenía ninguna prisa. La Sagrada Familia de Barcelona lleva ya más de 140 años en construcción, pero el larguísimo retraso no fue solo cuestión de paciencia. En julio de 1936, al estallar la Guerra Civil Española, unos asaltantes irrumpieron en el taller del arquitecto, muerto 10 años antes, y lo destruyeron casi todo. Quemaron sus planos y sus apuntes y destrozaron a martillazos los delicados modelos de yeso en los que Gaudí había dejado encerrada la complejísima geometría del templo. Fue una herida casi mortal. Los arquitectos posteriores tuvieron que reconstruir las intenciones de Gaudí a partir de los fragmentos rotos de aquellos modelos y de la memoria de quienes trabajaron con él. Durante décadas, levantar la Sagrada Familia fue casi un ejercicio de arqueología sobre la mente de su creador. Y entonces, en febrero de 2026, ocurrió lo que durante siglo y medio pareció no llegar nunca. Se colocó la pieza final de la torre central, la Torre de Jesús, y el templo alcanzó su altura definitiva, convirtiéndose en la iglesia más alta del mundo. Después de más de 140 años, el edificio más famoso del planeta por estar inacabado, dejó por fin de estarlo. El monumento que todos conocíamos como la eterna obra en marcha, demostró que ciertas obras solo necesitan algo que casi hemos olvidado: tiempo y nietos dispuestos a continuar el trabajo de los abuelos. Número: Ero 21. Una gemela empezó a torcerse en plena obra. En lo más alto del perfil urbano de Kuala Lumpur, dos torres gemelas aparentemente idénticas brillan al sol como el orgullo de Malasia. Pero pocos saben que una de las dos empezó a inclinarse mientras todavía la levantaban, y que hubo que enderezarla a marchas forzadas en plena obra. Las Torres Petronas se edificaron en una carrera entre dos equipos rivales, cada uno a cargo de una torre. Pero el subsuelo de Kuala Lumpur escondía sorpresas desagradables. Al estudiar a fondo el terreno, los geólogos descubrieron que parte de la cimentación caería sobre roca caliza deteriorada e inestable. No hubo más remedio que desplazar todo el conjunto, unas decenas de metros hasta suelo firme, clavando algunos de los pilotes más profundos del mundo de entonces. Aún con todas esas precauciones, una de las torres se torció durante la obra. Mientras subían las plantas, los topógrafos detectaron que la estructura se desviaba poco a poco de la vertical. La corrección que aplicaron fue de una frialdad asombrosa. En lugar de derribar lo construido, inclinaron ligeramente en sentido contrario las 16 plantas siguientes para compensar la desviación, mientras los técnicos comprobaban la verticalidad 2 veces al día hasta el final. Por eso hoy las dos torres parecen, a simple vista, perfectamente rectas y perfectamente iguales. No lo son. Una de ellas guarda en su interior, planta sobre planta, la corrección silenciosa de un error que estuvo muy cerca de torcer para siempre el símbolo más visible de toda una nación. Número: Ero 22. Tocó el cielo más alto y se desplomó 2 veces. En lo alto de una colina del norte de Francia se alza una catedral extrañamente incompleta, una nave que nunca llegó a existir y un coro altísimo que parece desafiar la gravedad. Beauvais es la ambición gótica llevada hasta el punto exacto en que la piedra se rompe. Sus constructores querían lo más alto jamás visto. Levantaron un coro de unos 48 metros de altura interior, el más elevado de todo el gótico, y en 1284, apenas terminado, parte de aquella bóveda imposible se desplomó. Los expertos todavía discuten la causa, sin consenso firme.
Unos apuntan al viento, otros a la fatiga de las grapas, otros al diseño demasiado esbelto de los pilares. No aprendieron la lección. Siglos después, coronaron el conjunto con una aguja que rozó los 153 metros, la estructura más alta del mundo en su momento, por encima incluso de San Pedro de Roma. El 30 de abril de 1573, esa aguja también se vino abajo. Tras tanto desastre, se quedaron sin fuerzas y sin dinero. La catedral nunca tuvo nave, y hoy sigue siendo un fragmento glorioso y mutilado, un coro vertiginoso pegado a la nada. Bobás no fracasó por torpeza, fracasó por atreverse a llegar más lejos que nadie. Y esa clase de ambición, esculpida en piedra, a veces se paga con el derrumbe. Número 23. Se hundió a 1300 metros del muelle. El rey Gustavo Adolfo de Suecia soñaba con el buque de guerra más imponente del Báltico. A primera vista lo consiguió. Un coloso de madera con 2 cubiertas de cañones que se hundió en su viaje inaugural sin que un solo enemigo disparara contra él. El barco se llamaba Vasa. El navío estaba mal diseñado y casi todos en el astillero lo sabían en secreto. Era demasiado alto y estrecho. Cargaba demasiada artillería arriba y demasiado poco lastre abajo. Antes de la botadura, lo sometieron a una prueba de estabilidad muy sencilla. 30 hombres corriendo a la vez de un lado a otro de la cubierta. El barco se bamboleó tanto que el almirante Claes Fleming detuvo la prueba por miedo a que volcara allí mismo, dentro del puerto. Nadie se atrevió a darle la mala noticia al rey. Entregarle un buque imperfecto pareció preferible a contradecir a la corona. El 10 de agosto de 1628, el Vasa zarpó ante una multitud entusiasmada. Una ráfaga de viento bastó para escorarlo. El agua entró a chorros por las troneras abiertas de los cañones, y el orgullo de Suecia se fue al fondo tras navegar poco más de 1300 metros. Allí abajo se quedó, en el barro frío del puerto, durante más de 3 siglos. Cuando lo rescataron en 1961, ese mismo barro lo había conservado casi intacto. Alrededor del 98% de su madera seguía en pie. El mayor fracaso naval de su tiempo es hoy el barco antiguo mejor conservado del mundo. Número 24. Dinamitaron al presidente para empezar de nuevo. El escultor Gutzon Borglum empezó a tallar el rostro de Thomas Jefferson sobre la roca de Monte Rushmore, a un lado de la cabeza ya esbozada de George Washington. Al poco tiempo, tuvo que tomar una decisión brutal: volar esa cara con dinamita. Bajo la superficie, el granito de aquel flanco escondía vetas malas y fisuras profundas. La roca era inservible para esculpir un rostro de 14 metros destinado a durar miles de años, y no había forma de tallar rasgos finos sobre una piedra que se desmenuzaba bajo el cincel. Borglum lo entendió a tiempo. Hizo lo impensable. Dinamitó el Jefferson, que ya había empezado, borró meses de trabajo y volvió a comenzar la figura desde cero, al otro lado de Washington, donde la roca por fin era sana. Por esa razón, y no por capricho artístico, Jefferson aparece hoy a la izquierda del primer presidente, y no donde el plan original lo había colocado. Dar forma a aquellos 4 rostros exigió arrancar de la montaña unas 450.000 toneladas de roca, casi todo a base de dinamita manejada con precisión de cirujano. Borglum murió en 1941, pocos meses antes de que la obra se diera oficialmente por terminada. Número. Semino falta de ortografía. Tallada en piedra eterna. Un tallista anónimo subió una mañana al andamio del Lincoln Memorial con una plantilla de letras en la mano. Sin sospecharlo, cambió para siempre la historia de una palabra. Estaba copiando en el muro norte el segundo discurso inaugural de Abraham Lincoln, letra por letra, sobre la piedra del monumento más solemne de la capital estadounidense. En algún momento de aquella jornada larga, confundió la plantilla, donde el texto decía claramente: Future, futuro. El cincel dejó tallada para la eternidad la palabra Euture, una enorme letra E, plantada justo donde debía ir una F, en un templo que millones de personas visitan cada año convencidas de que cada letra es impecable. La solución tuvo su propia astucia. No podían cambiar el bloque ni borrar la piedra sin estropear el muro. Así que rellenaron con argamasa el trazo sobrante de la letra equivocada, disimulando la pata de la E hasta dejarla parecida a una F. El apaño funcionó solo a medias. Todavía hoy, si te plantas ante el muro
Y sabes dónde mirar. Distingues bajo el relleno la sombra del error original. A veces la grieta de un gran monumento no la abre un terremoto ni el peso de los siglos. La abre una mano humana cansada al final de una jornada demasiado larga. Deja que esa idea cale un momento. La obra que la humanidad eligió como su modelo eterno de perfección es, mirada de cerca, una cuidadosa colección de pequeñas desviaciones. Son sutiles trampas geométricas que se inclinan, se curvan y se engrosan en silencio para engañar a tu ojo cansado. Lo perfectamente recto, lo exacto, lo impecable, casi nunca nos conmueve. Nos deja fríos como una lisa pared de oficina. Lo que de verdad nos retiene la mirada es siempre otra cosa. Esos monumentos no nos hablan de dioses incapaces de errar. Nos hablan de personas que dudaron, calcularon mal, improvisaron a contrarreloj y aún así dejaron en pie algo que sus tataranietos seguirían mirando con la boca abierta. La próxima vez que te plantes frente a uno, no busques la perfección. Busca la cicatriz, porque es ahí donde todavía respira el ser humano que lo hizo. Si este largo viaje por las grietas escondidas del mundo te ha hecho mirar la historia con otros ojos, suscríbete ahora y activa la campana del canal. Cada semana subo una nueva mirada por dentro de lo que creías conocer de memoria. Escribe una sola palabra ahí abajo, en los comentarios, para que yo sepa que llegaste sano y salvo hasta el final del todo. Escribe simplemente cicatriz